Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 363,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de La Prensa y de Trinchera de la Noticia, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos, la anulación de sus juicios políticos y las condenas contra precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas, quienes cumplen un año entero en prisión y bajo tortura en la cárcel de El Chipote. Ellos fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención, sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana que se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, en Costa Rica las autoridades una vez más hicieron el llamado a la comunidad internacional a volcar más apoyo financiero para asistir a los solicitantes de refugio que llegan, especialmente de Nicaragua y a partir de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en ese país. El año pasado Costa Rica acumuló casi 60,000 solicitudes de asilo, una cifra sin precedentes, y en los últimos 4 años se contabilizan más de 200,000, de las cuales el 90% son nicaragüenses. Conversaremos sobre estas cifras y cómo impactan el trabajo que realizan las autoridades migratorias costarricenses con Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. También analizaremos los resultados de las elecciones en Colombia, que implica el triunfo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tendrá ese país sudamericano. Entrevistaremos a Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes en Colombia y especialista en política exterior. Además, hablaremos sobre el Bitcoin a un año de su implementación como moneda legal en El Salvador, con Mario Gómez, especialista en tecnologías y criptomonedas, y Nelson Rauda, periodista de El Faro. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Directivos de 2 cámaras afiliadas al COSEP que hablaron con Confidencial bajo condición de anonimato explicaron que sostienen conversaciones técnicas con funcionarios de gobierno para hacer gestiones que permitan resolver problemas puntuales, pero no un diálogo en rigor, como dijo el presidente de la patronal, César Zamora. Zamora afirmó en entrevista con el periodista Marcos Medina de Canal 12 la existencia de un mecanismo de diálogo entre las cámaras del sector privado y el gobierno de Nicaragua, en el que el Banco Centroamericano de Integración Económica BCE funciona como facilitador. Sin embargo, en su entrevista, Zamora omitió referirse a la ilegalidad y el castigo contra los presos políticos y los exdirectivos del COSEP en la cárcel, Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri. Un miembro del consejo directivo del COSEP que ofreció declaraciones a Confidencial también desde el anonimato, precisó que César habló de perdonar, pero perdón no significa olvido, y él nunca dijo que teníamos que olvidar. Otro directivo dijo que un diálogo con el gobierno no se descarta, pero aclaró que en este momento no hay uno en marcha o en planes. Lea la historia completa en Confidencial Digital. La policía ocupó el viernes 17 de junio en Jinotega las instalaciones de la Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores Tuctán Sirpi y la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, 15 días después de incluirlas en una lista de 96 ONGs, a las que el Parlamento canceló su personería jurídica el pasado 2 de junio. La ocupación implicó el cierre de Radio Estéreo Libre, que desde el 2005 trabajaba bajo una alianza con la ONG Tuctán Sirpi. Fuentes de ambas ONGs dijeron que la ocupación se dio sin resistencia por parte de los colaboradores de estas organizaciones
ni violencia por el lado de los agentes policiales. En nuestro sitio web Confidencial Digital, lea el reportaje Sin futuro y sin empleo. Quedan jóvenes en Nicaragua tras cancelación de ONGs, en el que se cuenta la historia de las organizaciones cerradas que trabajan en pro de la juventud nicaragüense, entre ellas Tuctán Sirpi y Cuculmeca. El nicaragüense Werner Vargas Torres, exdirector ejecutivo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana SICA, es el nuevo candidato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ocupar el cargo de secretario general, que ha estado vacante por un año debido a los reiterados intentos del régimen de colocar a fichas políticas sin experiencias diplomáticas regional en el puesto. Dos fuentes diplomáticas vinculadas a gobiernos centroamericanos confirmaron a Confidencial que, contrario a las propuestas anteriores del orteguismo, este candidato cuenta con un perfil más técnico y tiene el respaldo de los demás países centroamericanos para ser electo por los cancilleres el próximo jueves 23 de junio. El gobierno de Nicaragua recibió este martes 200.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 procedentes de la República Islámica de Irán. Con dichas vacunas, las autoridades nicaragüenses esperan incrementar la población vacunada contra la COVID-19, que hasta este martes constituía casi el 93% con una sola dosis y el 85% con el esquema completo entre los mayores de 2 años, según detalló la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Nicaragua también ha adquirido vacunas elaboradas por Cuba y Rusia, así como donaciones de China, Estados Unidos, países de Europa, entre otros. Nicaragua recogió en la zafra 2021-2022 cerca de 7.4 millones de toneladas de caña de azúcar, 7,6% superior al del periodo anterior y la mayor cosecha en su historia, informó este martes el Comité Nacional de Productores de Azúcar, CNPA. La cosecha podría generar $220 millones solo en azúcar exportada, más los derivados como melaza y alcoholes podrían sumar unos $260 millones en exportaciones totales. El gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador, dijo tras anunciar los resultados de la zafra azucarera que perder el DR-CAFTA sería un golpe durísimo para cualquier industria, un escenario que mira difícil de que ocurra, pero no imposible. Estados Unidos ha amenazado con suspender a Nicaragua del DR-CAFTA si no se logran cambios democráticos, y la industria azucarera ya sufrió un golpe al ser excluida por Washington de una redistribución de un excedente de azúcar en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. En Nicas Migrantes de nuestro sitio web Confidencial Digital, le recomendamos leer el reportaje La vida de refugiados nicaragüenses con discapacidad en Costa Rica, con las historias que exponen las distintas necesidades de atención médica y educativa especializada que tienen estas personas mientras viven en el exilio. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas en Costa Rica, donde en los últimos 4 años se han acumulado más de 200.000 solicitudes de refugio. El 90% son de nicaragüenses que han salido a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Entrevistamos a Alan Rodríguez, ex jefe de la Unidad de Refugio y actual subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. Y esto fue lo que nos dijo sobre lo que el actual gobierno propone para abordar la saturación del sistema que provoca largas esperas para los solicitantes. Alan, ¿cuántas solicitudes de refugio en total ha recibido Migración de Costa Rica desde 2018 y cuántas son por parte de personas de nacionalidad nicaragüense? La General de Migración a partir del 2018 ha recibido más de 170.000 solicitudes de refugio ya debidamente formalizadas. De esas habría que sumar también poco más de 44.000 solicitudes que están a nivel del call center ya con una cita agendada y que en cualquier momento estarían formalizando. Entonces la cifra podría aumentar
y la tendencia sí es que oscila entre 89 y 90% de personas de nacionalidad nicaragüense. ¿Cuántos carnet provisionales entonces han otorgado a nicaragüenses hasta la fecha? Entonces estaríamos hablando de más de 149.000, prácticamente 150.000 personas nicaragüenses que se han documentado como solicitantes de refugio. ¿Cómo ha sido el flujo durante estos 4 años? ¿Cuáles han sido los principales picos y a qué los atribuyen? 2018 marca un antes y un después en la realidad del sistema de refugio costarricense. Es a partir del momento en que en Nicaragua se agudiza la situación política y se da esa salida de personas nicaragüenses que nosotros pasamos de 2017 de registrar poco más de 6.000 solicitudes a cerrar el 2018 con 29.000 solicitudes de refugio. Después de ese número, en el 2019 cerramos con 39.000 solicitudes de refugio y en el 2020, en los primeros meses, todo parecía que seguíamos en esa escalada en cuanto a los números. No obstante, es a partir de que se viene el tema de la pandemia, los países cierran fronteras y obviamente tuvimos una disminución importante porque las personas no estaban pudiendo movilizarse de manera regular. Es así como el 2020 nosotros cerramos con poco más de 12.000 solicitudes. Ya en el 2021 nosotros teníamos un marcado incremento en cuanto a solicitudes de refugio. Sin embargo, es en junio cuando se dan ciertos eventos en Nicaragua en donde algunas aprehensiones de figuras importantes que llamaron la atención de la población y de algunos sectores. Nosotros registramos a partir de ese momento un incremento muy marcado de solicitudes de refugio y el año pasado nosotros cerramos con cerca de 60.000 solicitudes de refugio. Es decir, esa es una cifra histórica en cuanto a solicitudes. Es el número más alto registrado hasta el momento. Y bueno, para hablar de este año, continuamos con números importantes en cuanto a solicitudes. Ya llevamos 35.000 solicitudes solo en este año, que si continuáramos con esa tendencia, nosotros estaríamos cerrando inclusive con una cifra aún mayor que la que registramos el año pasado, que como señalaba fue una cifra histórica. ¿Ha variado el perfil de las personas que solicitan refugio? ¿Cuál es el perfil predominante en este momento? Es muy variado. Diferentes grupos, desde estudiantes, personas que manifiestan haber participado en las diferentes marchas, que colaboraron con las personas que estaban siendo partícipes de las marchas y protestas. También sectores como el sector médico, trabajadores de la salud en concreto, periodistas. Hemos tenido varias, digamos oleadas de periodistas que han activado el sistema de protección, pero sí es bastante variado el perfil que ha venido desde personas que se dedicaban a actividades muy básicas allá y que con toda la situación que se vivió se vieron forzadas a salir de su país, como también personas con un perfil más profesional, algo más especializado, también se vieron afectadas o sintieron esa necesidad de salir de su país de origen. ¿Son más familias, son más hombres, mujeres, son más jóvenes, personas adultas? Algo que es característico de esta migración es que la presencia de muchísimas familias que incluso también van más allá de la composición del núcleo muy básico de padres e hijos, sino que no es extraño toparnos con grupos en donde vienen primos, tíos, abuelitos, abuelitas, núcleos familiares bastante extendidos. Es algo que es una dinámica, o no es extraño más bien en este flujo. También tenemos obviamente aquellos que migran solos o solamente con su pareja, pero sí es muy característico el encontrarse con grupos familiares bastante extendidos. En cuanto a mujeres y hombres, si bien es cierto, los números reflejan que migran o han llegado más
más hombres en busca de protección, lo cierto es que las mujeres, digamos que esa diferencia no es tan marcada o tan abrupta, porque sí tenemos un componente muy importante de mujeres también saliendo en busca de protección. Algunas personas han expuesto ante los medios de comunicación que hay una convocatoria tardía para las entrevistas. ¿Por qué toma a veces tanto tiempo lograr una cita inicial o también la cita de entrevista en donde ya se conoce el caso del solicitante como tal? Nosotros teníamos un sistema hasta 2017 que estaba pensado y estructurado no necesariamente para flujos masivos como el que se presentó a partir de esa fecha de 2018. Más bien, nosotros como institucionalidad nos vimos superados en cuanto a la capacidad instalada. Nos ha llevado un tiempo adecuar nuestros procedimientos, el sistema como tal, a estas nuevas necesidades. En este camino hemos tenido siempre el apoyo del ACNUR, que nos ha ido dando ese respaldo en cuanto a recursos y demás para que el sistema vaya creciendo. No obstante, lo cierto es que aún estamos en ese proceso en donde, si bien es cierto, por ejemplo, tenemos un sistema que podemos decir que brinda respuestas en plazos razonables, por ejemplo, para la recepción de la solicitud. Si vos en este momento tratás de agendar una cita para solicitar refugio por primera vez, posiblemente la cita va a estar a muy pocas semanas. Eso gracias a extensiones de horario y otras medidas que hemos tomado. Ok, entonces tenemos ya de alguna forma solucionado el tema de la recepción de la primera solicitud de refugio. A partir de eso, como señalaba, las personas son documentadas como solicitantes de refugio. Entonces nos queda lo que es la atención de las entrevistas de elegibilidad, así como también lo que es propiamente la resolución de esos expedientes. Es acá donde están los principales retos. Cuando hablamos de más de 100.000 solicitudes pendientes de resolver, cuando hablamos que de cada una de las solicitudes que se presentan hay que hacer una entrevista de elegibilidad para brindar, para tener más bien todos los elementos para resolver esos casos. Esas son situaciones que lamentablemente han hecho que los plazos se nos hayan extendido. Estamos realizando una serie de acciones pero para bajar esos plazos, pero pasa mucho por un tema de recursos, y aquí retomo lo que ha señalado en diferentes ocasiones nuestro presidente en cuanto a la necesidad de contar con un apoyo por parte de la comunidad internacional aún mayor, dado que lo que hemos recibido hasta el momento, si bien es cierto, nos ha ayudado muchísimo a crecer como sistema, pero lo cierto es que se requiere aún más apoyo. Alan, pero ¿con cuántos funcionarios cuenta la unidad de refugio y existe algún plan para agilizar o para extender la capacidad de atención para las solicitudes de refugio que tienen? Nosotros contamos actualmente con un total de alrededor de 51 personas que son las que están a nivel nacional, porque no solamente es en oficinas centrales en San José, sino tenemos presencia en las diferentes fronteras y oficinas regionales. Hablamos de 51 personas destinadas a la atención de este tema. Sin embargo, obviamente cuando hablamos de 400 a 500 nuevas solicitudes por día, conforme lo que vamos agendando, eso hace que el sistema trabaje a niveles bastante complicados en cuanto a capacidad. Nosotros tenemos identificadas algunas rutas en donde podríamos iniciar con algunas situaciones que vendrían a ayudar a bajar los tiempos de resolución, y estamos trabajando en eso. Créanme que esto es un trabajo de todos los días en donde vamos tratando de innovar, donde vamos identificando diferentes cuellos de botella para bajar los tiempos. En esto vamos a ver, hemos recibido muchísimo apoyo y retroalimentación de lo que se ha hecho en otros países que se han visto también forzados por diferentes flujos migratorios masivos, y hay que cambiar esa dinámica que estaba planteada para resolver ese caso uno a uno, sino que ya hay técnicas desarrolladas para ese tipo de iniciativas. Estamos, de hecho, con algunos pilotos validando procesos,
y esperamos que eso se venga a reflejar de alguna forma en un aspecto que venga a impactar de forma positiva los tiempos de resolución. Entonces, bueno, seguimos en la búsqueda de esas alternativas para brindar respuestas efectivas. No obstante, no es tan sencillo, ¿verdad?, cuando se tiene un recurso limitado, pero bueno, esperamos que poco a poco vayamos generando esas nuevas iniciativas para impactar de forma positiva en el sistema como tal. El canciller Arnoldo André Tinoco dijo la semana pasada que según lo que se habló en la Cumbre de las Américas y lo que está en la Declaración de Los Ángeles, con la que estuvieron de acuerdo todos los países participantes, Costa Rica podría restablecer un estatus de protección complementaria para personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses cuya solicitud de refugio fue rechazada, para de esta manera lograr su regularización. ¿Cuándo empezaría esta segunda fase o ese restablecimiento de ese mecanismo y cómo les fue durante una primera fase? En esa iniciativa que se tuvo anteriormente, nosotros logramos regularizar 4.000 personas, es decir, precisamente 4.000 personas que habían recibido una denegatoria, no obstante se encontraban en territorio nacional de manera irregular y se les brindó esa oportunidad de regularizarse. Cuando hablamos de que impactamos 4.000 personas, podríamos decir que fueron números bastante positivos. No se alcanzó tal vez las cifras que esperábamos por diferentes situaciones, pero bueno, son 4.000 personas que hoy por hoy están con estatus regular. Lo que se ha comentado alrededor de los productos o insumos que se traen después de la cumbre, lo que se ha señalado más bien es que Costa Rica reconoce la importancia de entrar en estos procesos de regularización. No obstante, para iniciar esos procesos se requiere tener asegurado el recurso necesario para iniciar con ellos. Es decir, se requiere del financiamiento para este tema, se requiere el recurso humano, se requiere de diversos insumos que implican la regularización de estas personas. Y no es solo regularizar, sino también cubrir aspectos de la integración básica de estas personas a la sociedad costarricense. Por ahí se ha mencionado temas como los seguros, el garantizar el acceso a servicios a estas personas. Entonces, creo que eso es más bien por donde viene la retroalimentación de la participación en la cumbre. Costa Rica ratifica su compromiso y reconoce la necesidad de implementar este tipo de proyectos, pero en este momento se tienen esas limitantes de presupuesto que estamos haciendo ese llamado nuevamente a la comunidad internacional, a la cooperación, para poder seguir adelante con esa labor que siempre hemos hecho de honrar los compromisos internacionales de derechos humanos en los cuales nosotros somos abanderados a nivel regional. Lo que dice Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. Seguimos con el análisis del triunfo del presidente electo Gustavo Petro en Colombia con la politóloga especialista en política exterior Sandra Borda. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. Vamos ahora a los resultados de las elecciones en Colombia. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en política exterior, sobre las expectativas que ha generado la victoria de Gustavo Petro en Colombia, el primer gobierno de izquierda en ese país. Le preguntó cuál será su política exterior hacia Estados Unidos, América Latina y en particular hacia las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, y esto fue lo que nos dijo. Sandra, gracias por brindarnos esta entrevista. ¿Cómo se viven en Colombia los primeros días después de la victoria de Gustavo Petro el domingo pasado en un país que está dividido entre dos mitades?
Pues Carlos, muy a la expectativa, como sabes, es el primer gobierno de izquierda que vamos a tener en Colombia. Por cuenta del conflicto armado siempre tuvimos un sistema político tremendamente restringido que solamente se movía entre el centro y la derecha, y por primera vez vamos a tener un gobierno de izquierda. Yo creo que muchos colombianos están a la expectativa de lo que eso va a significar. Los mercados han reaccionado relativamente bien a la decisión que tomaron los colombianos el domingo, bajaron un poco las acciones de Ecopetrol, que es la empresa, digamos, semiestatal encargada de la explotación y venta de petróleo, que era perfectamente normal porque pues, el discurso de sustitución energética de Petro pues puede poner nervioso a ese sector de la economía, pero el resto ha reaccionado bien. Digamos, el sector privado, los otros partidos políticos, todos estamos a la expectativa de la formación del gabinete y de la conformación de la coalición de gobierno en el Congreso. Petro habló en su campaña y también lo reiteró este domingo de que promoverá un acuerdo nacional. ¿Con qué sectores sería este acuerdo? ¿Es un acuerdo legislativo, parlamentario o es un acuerdo económico y social? ¿Es políticamente viable un acuerdo en medio de la polarización que ha vivido Colombia? Pues creo que el objetivo último es conformar, como siempre se hace en Colombia, una coalición de gobierno que le permita a Petro maniobrar en materia de las reformas que quiere adelantar. Esa coalición realmente no va a ser tan difícil de armar. Petro ya tiene, tenemos un Senado de más o menos 106 personas, de esas él ya tiene una bancada de su propio partido de 20, y de los otros partidos hay políticos y hay congresistas que son adeptos al pacto histórico y al mismo Petro, que le estarían sumando más o menos entre 38 y 41 senadores, lo que quiere decir que tiene una masa crítica suficiente para adelantar algunas reformas. Si quiere hacer reformas de carácter constitucional, lo va a tener que hacer con una mayoría simple, 50+1, y ahí la conformación de la coalición va a ser más difícil, pero por lo pronto, para adelantar las medidas de rescate económico, para reaccionar, digamos, a la situación dificilísima en la que quedó la gente después de la pandemia y el confinamiento, creo que ya tiene, digamos, una bancada más o menos conformada que le permitirá avanzar. Ahora, digamos, hay otras reformas de mucho más largo plazo que van a ser más difíciles de lograr, una reforma tributaria que le permita tener suficientes recursos para eventualmente implementar más programas de asistencia social y tratar de contribuir a que más familias puedan regresar y hacer parte de la economía y del sector productivo del país. Seguramente eso va a depender también de la forma en la que construya su gabinete. Por ahora lo que está haciendo es invitar a todos los sectores políticos a ser parte de este pacto nacional, como dices, y seguramente habrá algunos sectores que estén negociando con él. Hay otros que yo sí creo que definitivamente se van a quedar en la oposición y no están interesados mínimamente en hacer parte de esto. El principal de ellos, el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que es un partido que quedó con algunos senadores, seguramente va a ser una minoría muy crítica y muy vocal en contra del gobierno, y no creo que vayan a ser parte de este gran pacto y de la coalición. ¿Qué esperan los ciudadanos? ¿Cuál es el principal reto que tiene Petro frente a esa enorme expectativa de cambio que se ha generado y sobre el voto que obtuvo en amplios sectores de la población, en las zonas costeras, en zonas olvidadas del centro de Colombia? Sí, efectivamente, yo creo que el votante en esencia de Petro, esos 11 millones de votos en una muy buena parte, son el resultado de toda la dinámica de movilización y protesta social que empezó en Colombia desde hace más de 2 años. Se trata de una protesta que estuvo motivada primero, pues obviamente por los efectos económicos nefastos del confinamiento sobre muchas familias, por la lentitud del Estado a la hora de responder a esa emergencia económica que se creó,
y adicionalmente se trata de ciudadanos que están pidiendo que el Estado, digamos, provea de muchos más servicios, educación, salud, etcétera, etcétera, y en forma más eficiente. La razón por la cual esto cobra tanta vigencia en este momento es porque, como decía al principio, durante el conflicto armado nuestra preocupación central era la seguridad, digamos, la lógica era que había que mantenerse vivo para poder acceder a la educación, para poder tener servicios de salud y demás. Hoy la amenaza a la seguridad casi que existencial de los colombianos se ha reducido sustancialmente por cuenta de la movilización de la gran mayoría de las FARC, la fuerza insurgente más importante acá, y eso lo que quiere decir es que la gente abrió espacio entonces para demandar otro tipo de cosas y para pedir una satisfacción mucho más eficiente de sus necesidades por parte del Estado. Ese es el gran reto que tiene Petro. Uno, proveer de sus servicios, y dos, voltear al Estado y convertirlo otra vez en un ente que está allí al servicio de los ciudadanos y no como terminó pasando al servicio de una clase política tradicional que se dedicó a gobernar y a legislar en favor de sí misma. En su discurso de proclamación de la victoria el domingo pasado, Petro habló de una política exterior enfocada y basada en el cambio climático Así y lo es. reiteró al referirse a las conversaciones que tuvo con el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos y con el presidente Biden. Esta es una propuesta que se antepone a lo que ha sido hasta ahora la política antidrogas de Estados Unidos frente a Colombia, que ha sido como la columna vertebral de esta relación. Sí, yo creo que insertar el tema del cambio climático en la relación bilateral como una cuestión prioritaria tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es que la administración Petro sabe perfectamente que esa es una prioridad de la administración de Joe Biden. Digamos, el nombramiento de Kerry y toda la puesta en marcha de una política exterior destinada a crear un consenso internacional para combatir el cambio climático es sin duda un tema prioritario en Estados Unidos, y Petro obviamente está buscando encontrar algún tipo de resonancia con esa declaración, pero el insertar ese tema cumple otro objetivo que a mí me parece fundamental, y él lo alcanzó a deletrear en su discurso. Es simplemente que en el tema de la lucha contra las drogas, la simetría entre Colombia y Estados Unidos es enorme y tenemos una distribución de culpas que no nos beneficia a nosotros porque terminamos construyendo el problema de tal forma que la producción y el tráfico se convirtieron en el origen y el consumo única y exclusivamente en el resultado. Luego, en ese escenario, el problema somos nosotros y aparentemente Estados Unidos es un poco la solución. Son ellos los que proponen el tipo de política antidrogas que se debe seguir. En el tema del cambio climático ocurre exactamente lo opuesto. El problema es el norte. El problema son países como Estados Unidos que contribuyen constantemente al calentamiento global y que tienen un nivel, digamos, de consumo y de uso de combustibles fósiles que está generando un daño enorme. Y más bien la solución está de este lado. Somos nosotros los que tenemos los recursos para contribuir a su solución. Entonces creo que lo que está tratando de hacer es cambiar un poco la balanza para producir una relación un poco más simétrica y más horizontal con Estados Unidos. ¿Cómo se ubica Petro en la relación entre América Latina y Estados Unidos? ¿Tiene pretensiones de jugar alguna clase de liderazgo, por ejemplo, en torno a temas como la controversia que se generó recientemente en la Cumbre de las Américas, la crisis política de la OEA, la propuesta de otros gobernantes de reactivar la CELAC y sustituir a la OEA? Sí, yo creo, a mí me sorprendió mucho su discurso de victoria porque él no había hablado del tema internacional durante la campaña. En Colombia el tema internacional y de política exterior no se discute en escenarios electorales porque no es un tema que venda de ninguna forma, pero me sorprendió mucho que le dedicara una parte tan grande de su discurso al tema internacional. Lo que me señala eso es que efectivamente ahí sí hay un interés por consolidarse como líder regional. Creo que ciertamente va a ser un esfuerzo, creo que cree que se va a encontrar con un escenario regional que va a ser amistoso,
con un gobierno como el de él, el tener a Boric en Chile, Fernández en Argentina, eventualmente Lula da Silva en Brasil, AMLO un poco en México. Bueno, tiene un montón de socios que eventualmente le pueden ayudar a promover su agenda, pero además yo creo que Petro entiende muy bien que su agenda doméstica es una agenda que depende muy estrechamente de su gestión internacional. Y esa es la razón por la cual no está abandonando el tema internacional o lo está poniendo a marchar a la deriva de caprichos sin sentido. Ahora, ¿cuál es el problema que va a enfrentar? Que nuestro servicio exterior es un servicio exterior que no está preparado para un liderazgo de carácter internacional. Nuestra Cancillería es una Cancillería débil, con muy poco presupuesto, y además hemos tenido por costumbre en Colombia usar el servicio diplomático como una suerte de botín burocrático para la clase política. Entonces tenemos muy mala gestión y una institucionalidad muy débil. Luego, para poder ser líder regional, no se necesita solamente voluntad política y gran discurso y visión, sino también se necesita aparato, y eso tendrá que construirlo Petro. Ahora, ¿qué representa la izquierda de Petro en el conjunto de esos movimientos progresistas que has mencionado en América Latina, donde hay 3 dictaduras que se presentan como de izquierda: Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por el otro lado hay otro gobierno de izquierda democrática representado por el de Boric y por otro? Sí, yo creo que ahí el reto va a ser bien interesante, porque yo no creo que esto pueda ser una réplica de lo que sucedió con la célebre Ola Rosa hace 10, 15 años. Esto es una izquierda distinta. Creo que es una izquierda, primero, mucho más comprometida con la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Entonces, parte del reto que van a tener, me llamó poderosamente la atención que Petro quiere crear un bloque latinoamericano, pensar en un bloque latinoamericano sin ningún tipo de exclusión, lo que le implicaría necesariamente trabajar con los regímenes autoritarios de los que tú estás hablando. El Boric lo tiene mucho más claro. El compromiso democrático de Boric no alcanza para volver a armar un bloque a lo UNASUR que incluya democracias y no democracias. Entonces, creo que el reto grande que va a tener ese bloque es definir cuál va a ser su posición en ese tema, mirar cuál va a ser el tipo de gestión que van a adelantar al respecto, y adicionalmente diría que la gran diferencia frente al bloque clásico de la ola rosa de hace 10, 15 años es que esta izquierda es una izquierda con agenda distinta. Esta no es la izquierda obsesionada con los temas de seguridad con los que estuvo obsesionada la UNASUR, o con temas de desarrollo económico. Esta izquierda es una izquierda que está pensando en cambio climático, está pensando en discriminación racial, está pensando en discriminación de género, es decir, tiene una agenda muy distinta, que va a propiciar comportamientos distintos. El boom de los commodities que tanto le sirvió a la izquierda de hace 10, 15 años es un boom que no se va a poder utilizar con tanta tranquilidad si uno está defendiendo su agenda ambiental. Petro, por ejemplo, ya ha anunciado que quiere parar la exploración petrolera en Colombia y que quiere empezar un proceso de sustitución energética rápidamente. Eso básicamente quiere decir que los recursos que va a tener a su disposición van a ser menores, y eso va a tener impacto en su liderazgo internacional y en su agenda doméstica. Pero ese es el tipo de izquierda de la que estamos hablando ahora, y ese es el tipo de agenda que creo que estarían pensando en defender colectivamente en caso de que se constituya un bloque como el que proponen. ¿Cómo se proyectan las relaciones de Colombia con Venezuela y el régimen de Maduro? Petro ha dicho que va a restablecer las relaciones diplomáticas. ¿Cómo queda la política que hasta ahora ha mantenido Colombia en relación a los refugiados venezolanos en su país, que son varios millones? Yo creo que es clave decir primero que todos los candidatos presidenciales de esta contienda, con excepción de uno solo, propusieron una normalización de la relación con Venezuela. Y la razón por la que eso sucedió es porque quedó demostrado durante los 4 años de la administración Duque que tratar de aislar a Venezuela
cortar vínculos binacionales, destruir la institucionalidad binacional y básicamente intentar sacar a Nicolás Maduro del poder a punta de intervención internacional es una fórmula absolutamente fallida. Así no se va a contribuir a la transición democrática en Venezuela y creo que todos los candidatos presidenciales en Colombia entendieron eso y entendieron que el costo que eso tiene para Colombia es demasiado alto. Ahora, ¿cuál es el escenario en el que está Petro y por qué este problema es particularmente difícil para él? Decía que este es el primer gobierno de izquierda que tenemos en Colombia y por cuenta de eso, los 11 millones de personas que votaron por Petro estarán ahí, pero hay otros 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández que le tienen muchísimo miedo a que la llegada de Petro y de la izquierda al poder signifique que Colombia se va a convertir en Venezuela. Y ese miedo uno lo puede descalificar o lo puede evaluar, analizar, lo que quiera, pero el hecho es que ese miedo está allí. Y una de las tareas principales que ha tratado de desempeñar Petro durante la campaña y ahora que fue elegido es justamente eliminar las bases de ese miedo. Para eliminar las bases de ese miedo, no ayuda a acercarse demasiado a Venezuela. Entonces, creo que lo que van a tratar de hacer es empezar un proceso de reconstrucción y de normalización de la relación de abajo para arriba, es decir, restablecimiento de consulados, restablecimiento de instituciones fronterizas para atender a las personas, digamos, que viven de la economía de la frontera y para poder atender y registrar mejor a los migrantes venezolanos, pero no creo que la cosa vaya a empezar por una reunión binacional de alto calibre ni por grandes anuncios. Creo que la situación de los venezolanos en Colombia no se va a alterar por esa razón. Digamos, el que se restablezcan vínculos binacionales no quiere decir que los refugiados en Colombia dejen de ser refugiados ni que el estatuto de protección que diseñó el presidente Duque deje de aplicar. No, al contrario, creo que vamos a estar en mejores condiciones de atenderlos porque el que podamos hacer un registro mucho más eficiente con la ayuda, obviamente, de las autoridades de frontera de ambos lados de la línea, creo que nos va a permitir trabajar mucho más eficientemente para atenderlos. En el caso de Nicaragua, Petro ha hecho algunas declaraciones muy específicas de condena a la represión, a las violaciones a los derechos humanos y a la anulación de la democracia por parte del régimen de Daniel Ortega, pero al mismo tiempo ha dicho que quiere restablecer una relación bilateral para implementar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué se puede esperar de esta relación bilateral? Yo creo que en esta relación bilateral la expectativa que tienen los colombianos es que logremos finalmente resolver el diferendo de los límites marítimos con Nicaragua. Ya hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia durante la campaña electoral, cuando estuvo saliendo el último fallo sobre el desacato. Petro y otros candidatos dijeron que se ajustarían a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y que respetarían el derecho internacional. Colombia se sometió voluntariamente a los dictámenes de la Corte y creo que lo que va a proceder de aquí en adelante es un proceso de negociación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Colombia para de una vez por todas utilizar el fallo como punto de partida para la definición de los límites marítimos. Yo creo que eso es lo que seguramente va a proceder durante su administración. Creo que hay mucha gente con la expectativa en Colombia de dar por superado este impasse con Nicaragua. Las distintas formas de nacionalismo previas a la llegada de la administración Petro no han ayudado mucho porque todo lo que hemos hecho es enfrentarnos directamente al régimen de Nicaragua y no propiciar esta negociación. Entonces creo que esto puede eventualmente ir por un camino distinto, pero como en el caso de Venezuela le va a tocar a Petro andar con pies de plomo para que la gente en Colombia no tenga la sensación de que su simpatía, su eventual simpatía ideológica con las izquierdas lo puede sesgar en una negociación con Nicaragua. Creo que el manejo interno que se le da a esto va a ser supremamente importante. ¿Consideras que Petro estaría más cerca de la posición de López Obrador, que critica las exclusiones, pero ha sido complaciente, por ejemplo, con la dictadura de Nicaragua, o estaría más en la línea de Boric, que defiende una izquierda alineada con la democracia y los derechos humanos, y en el caso de Nicaragua ha demandado la liberación de los presos políticos?
Yo creo que la izquierda de Petro es mucho más cercana a la izquierda de Gabriel Boric que a la de AMLO. Si bien Petro, uno podría casi que ubicarlo en la mitad entre estas dos vertientes de la izquierda, porque Petro, digamos, tiene en el pacto histórico muchos movimientos de izquierda tradicional e histórica que son, digamos, más parecidos a los que rodearon inicialmente a AMLO en México y que están anclados en una versión del papel del Estado y en una versión del tema de los derechos, digamos que es un poco difícil, también está rodeado en una muy buena parte, al igual que Boric, por las organizaciones de jóvenes y de estudiantes y por una parte de la izquierda muy renovada, muy joven, que está muchísimo más cercana, como decía inicialmente, a la agenda de derechos humanos, a la agenda de género, a la agenda de reivindicación racial. Entonces, su compromiso ha sido desde el comienzo con el mantenimiento de las instituciones. Ciertamente, digamos, hay algunas dudas que yo creo que son legítimas por las posiciones que él ha defendido en el pasado. Hace 4 años, durante la campaña electoral, cuando también fue candidato a la presidencia, se rehusó a hacer declaraciones duras en contra del régimen de Maduro, por ejemplo, y se rehusó a reconocer públicamente la violación de los derechos políticos, pero creo que con el paso del tiempo, Petro ha ido entendiendo que para poder construir el consenso nacional que necesita para gobernar, necesita moverse hacia una posición más institucionalista y más apegada al Estado de Derecho y a la democracia como régimen político. Entonces, ha transformado su posición, ha entendido que tiene que moverse en ese sentido y yo creo, por lo menos la expectativa que tiene todo el mundo es que se ajuste a eso durante su gobierno. Eso también depende de la naturaleza de la oposición política en Colombia, porque si la oposición no es una oposición leal a la democracia, le van a reducir los incentivos a Gustavo Petro para mantenerse él también y su gobierno leal con esos principios democráticos. Entonces, esto es un juego de toma y dame en el que tanto lo que haga él como lo que haga la oposición de derecha es importantísimo, no solo para mantenerse apegado a las instituciones democráticas a nivel interno, sino también para mantener una posición firme de defensa de la democracia en lo regional. El Salvador es el primer país en el mundo en implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. A un año de su implementación, hay quienes advierten de los riesgos que puede producir la volatilidad de la moneda digital en las finanzas del Estado y de los salvadoreños. ¿Cuáles son sus resultados hoy y cuál es la respuesta de la población a su uso? Mi colega Elmer Rivas conversó con Mario Gómez, ingeniero informático especialista en tecnologías y criptomonedas en El Salvador, y con Nelson Rauda, periodista de El Faro. Veamos lo que dijeron. Gracias Nelson y Mario por esta entrevista. Mario, este 9 de junio se cumplió un año de la aprobación de la ley Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, el primer país en el mundo en hacerlo. A 9 meses de su implementación, ¿cuáles han sido sus resultados? Luego de un año hemos visto una serie de contradicciones en cuanto a la implementación de la ley. Cuando lo comparamos con las, digamos, supuestos principios que impulsan los promotores de Bitcoin. Hablamos de que la moneda nace originalmente desde un contexto que busca evadir el control y la centralización por parte de los gobiernos, y vemos que en El Salvador tiene, digamos, o es impulsado de forma obligatoria por el mismo gobierno. Y lo que tenemos es una implementación de la ley Bitcoin en la que se gastan cientos de millones de dólares en esencialmente crear una plataforma centralizada que consiste en una billetera, una red de cajeros y un fideicomiso que permite la conversión entre dólares y Bitcoin, que es manejada por el gobierno y que es prácticamente, en este caso, fundada con fondos públicos, casi, bueno, en su totalidad, lo que esencialmente la convierte en un monopolio de billeteras electrónicas que en este caso interactúan con Bitcoin, ¿verdad? Sin dejar poco margen a las demás, digamos, compañías que pudieran haber ofrecido este mismo servicio. Y yo creo que lo que cierra, digamos, el año es
estudio reciente del Buró de Estudios Económicos de Estados Unidos, en donde ellos hacen, digamos, una investigación respecto al uso y la adopción de la billetera gubernamental del archivo Wallet. Y lo que se encuentra en este estudio es que la mayoría de gente baja la billetera, se inscribe en esta plataforma gubernamental para interactuar con Bitcoin únicamente por el incentivo de los $30 equivalentes en Bitcoin que se ofrecen para implementarse. Mario, ¿y existe un dato sobre cuántas personas, cuántos salvadoreños usan hoy el Bitcoin y para qué fines? ¿Es una moneda digital que genera confianza en la población? Es un poco difícil de obtener porque las únicas estadísticas que hemos tenido acceso son las mismas que ha compartido, en este caso, el presidente de la República en su Twitter. No hay medios de verificación, pero el presidente hablaba de cerca de 4 millones de usuarios del archivo Wallet. Una cosa son usuarios registrados y otra cosa son usuarios activos. Nelson, ¿los salvadoreños están utilizando el Bitcoin para el envío de sus remesas? No, para nada. El último dato disponible era de abril 2022 y el total de remesas se decía que, lo dice el Banco Central de Reserva, se mandó aproximadamente un 1.5% a través de remesas. Yo creo que Bitcoin es una política económica y que debería de evaluarse con indicadores económicos. ¿Qué indicadores son estos? El presidente Bukele dijo esencialmente que iba a hacer 4 cosas. Iba a traer inversión extranjera y turismo, iba a facilitar el envío de remesas. Las remesas son importantísimas en El Salvador, son la 5ª parte de la economía. Y además iba a facilitar la inclusión financiera en un país donde el 70% de las personas no tienen cuenta bancaria. Ninguna de estas cosas, o sea, si uno lo mide en el año que ha pasado, ninguna de estas cosas ha ocurrido. Las remesas, creo que el mayor porcentaje que llegó a ser fue 4.5% en octubre, es decir, justo después del lanzamiento del archivo Wallet, y luego ha ido progresivamente bajando. No ha pasado de eso, es menos del 2% de remesas, es decir, el 98% de remesas se sigue mandando como si no existiera la ley. Nelson, en el momento que hacemos esta entrevista, un Bitcoin equivale cerca de $21,000, muy por debajo del precio de los $60,000 al que Bukele dijo haber realizado la mayor compra el 27 de octubre del 2021. ¿La caída del Bitcoin está produciendo algún impacto en las finanzas del gobierno? Es que es bien difícil de saber, por una razón. Nosotros no tenemos ninguna indicación, ninguna forma de comprobar que el presidente Bukele en efecto y el gobierno hayan comprado lo que dicen haber comprado. Es decir, no hay facturas, recibos, contratos, cuánto se cobró de intermediarios, tarifas, nada. No tenemos la dirección de la billetera del gobierno, no sabemos quién tiene las llaves de esa billetera, no sabemos cómo se hace el proceso de compras. El presidente ha presumido hasta de comprar Bitcoin desnudo en el inodoro, literalmente. Bitcoin es súper volátil, ¿no? Es una de las características. Entonces, tendrías que asumir que el presidente compró en la misma fecha y en el mismo momento. Luego, Bitcoin puede tener un valor a las 8 de la mañana y otro a las 9 de la noche el mismo día. Entonces, tendrías que asumir que para hacer esos cálculos tenés que dar por cierto los tweets del presidente y calcular sobre la base de que del precio del Bitcoin a la hora del tweet. Entonces, es una cosa bastante absurda tratar de hacer cuentas de millones de dólares sobre la base de tweets sin tener recibos o papel o facturas, sobre todo que es dinero de contribuyentes en un país pobre, como es El Salvador, un país en el que 1 de cada 4 personas son pobres. Entonces, para mí no es tanto el tema de si Bitcoin baja o sube, porque luego puede subir a 100,000, como dicen los entusiastas, y entonces Bukele es un genio porque la apuesta ganó. No, el problema es estar invirtiendo fondos públicos en un país con tantísimas necesidades en una especie de casino virtual. Nelson, ¿eso quiere decir entonces de que la aprobación, implementación y ejecución de la ley Bitcoin no ha sido transparente? Por supuesto que no ha sido transparente, como no es transparente el gobierno de Bukele. O sea, no solo es en el tema de Bitcoin que no han sido transparentes. Luego en Bitcoin hablan un poco del secreto bancario como para tratar de justificar, pero no es eso. Es el presidente Bukele, desde que llegó al gobierno, se dedicó a destruir esencialmente el derecho de acceso a la información, a cooptar el Instituto de Acceso a la Información. El 13 de junio el ministro de Hacienda dijo y aseguró lo que había dicho por muchas veces anteriores, que no habían vendido Bitcoin. 2 días después fue a la televisión y dijo, no, sí vendimos Bitcoin para construir un hospital. Y luego
¿cómo tener certeza de cómo se está invirtiendo el dinero si las autoridades no dan cuentas? Y deberían, o sea, esto no es una monarquía, esto no es la realeza, ¿no? Donde todavía existe, esto es se suponía que era una democracia, yo creo que ya no lo es. Y son personas que están usando millones de dólares de fondos públicos sin dar cuenta de eso. La ley Bitcoin de El Salvador cita como una ventaja de su uso, de su implementación de esta moneda virtual, de que no es regulada, que es una moneda descentralizada. Sin embargo, el Estado salvadoreño se hace acreedor de su regulación en el país. Eso es contrario a la naturaleza de la tecnología del blockchain y del mismo Bitcoin. Sí, en efecto, yo creo que es una de las contradicciones más grandes, que sobre todo es cuando viene desde el mismo gobierno que no solo, digamos, propone el uso de Bitcoin como una moneda de curso legal, sino que especifica su obligatoriedad al ser ofrecida como medio de pago, que es algo muy diferente, ¿verdad?, a lo que los proponentes de la tecnología Bitcoin y criptomonedas normalmente dicen o mencionan como una ventaja. Yo creo que en general la implementación de la ley Bitcoin en El Salvador ha sido un montón de contradicciones respecto a lo que se pretende que sea o lo que se pretende que es la criptomoneda como tal y lo que se ha implementado en el país. Yo no creo, sinceramente, que se pueda, digamos, cumplir con la promesa de descentralización en general en las criptomonedas cuando lo que hemos visto en la última década es que los servicios se van centralizando más y más en plataformas de intermediarios. Estamos hablando de los servicios de intercambio de criptomonedas, en servicios y plataformas que ofrecen servicios similares a la banca, solo que en lugar de dólares lo que hacen es recibir fondos en criptomonedas y hacer préstamos en criptomonedas. Y en general, creo que la promesa de la descentralización absoluta que hacen los proponentes de cripto se enfrenta con la dura realidad que para realmente ofrecer productos y servicios a los usuarios tiene que haber algún tipo de centralización. Y el caso de El Salvador es el caso más extremo, donde vemos que el mismo gobierno se adueña, digamos, de la implementación de la tecnología, yendo totalmente en contra de estos principios y de estos ideales que sus promotores venden como la mayor ventaja de Bitcoin y las criptomonedas en general. ¿Y cuál ha sido la posición de las organizaciones internacionales financieras, de los bancos multilaterales frente a la implementación del Bitcoin como moneda en curso legal en El Salvador? Yo creo que la posición más clara que hemos visto ha sido del Fondo Monetario Internacional, que específicamente advierte sobre los riesgos de utilizar una criptomoneda como moneda de curso legal, justamente porque por su volatilidad, por, digamos, la dificultad de usarse como medio de intercambio por esta misma característica. El IMF hace una pequeña acotación respecto a que ve positivo el tema de, en este caso, tratar de modernizar el acceso a sistemas financieros, pero yo en lo personal no estaría tan de acuerdo con lo de modernizar el acceso a los sistemas financieros por lo que mencionaba Nelson. O sea, ¿qué entendemos nosotros como hacer más accesible sistemas financieros a la población? Sobre todo en países como El Salvador, donde las personas no tienen, digamos, liquidez adicional que les permita, digamos, arriesgar en inversiones como las criptomonedas o bueno, no me gusta llamarle inversiones, más bien en estos activos especulativos como las criptomonedas. Entonces, creo que se ha querido vender, no solo en El Salvador, sino alrededor del mundo, que cripto es una especie de bancarización, cuando en realidad las criptomonedas, blockchain y servicios similares no están, digamos, cercanos a los mínimos básicos que se esperaría de un servicio financiero como el que ofrece la banca tradicional, por múltiples razones. Pero creo que
se ha tratado de vender esta idea, ¿verdad? De que con que tenés cripto ya está bancarizado. Y creo que lo que nos ha demostrado la experiencia de El Salvador es que no es cierto. La gente no lo ve así, no lo usa así, y el nicho, digamos, de uso de estas tecnologías sigue siendo ser vehículos de especulación con lo que algunas personas pretenden, digamos, ganar dinero con su volatilidad. Nelson, ¿y existe algún plan gubernamental para asumir el riesgo cambiario y esta volatilidad de la moneda digital? En teoría, hay un fideicomiso con el que funciona la billetera Chivo Wallet de $150 millones, del que no tenemos demasiada información porque, vaya, por ejemplo, el presidente Bukele es un gran publicista, ese es su gran talento. Entonces ha promocionado la idea y construyeron, de hecho, un hospital veterinario bastante moderno, en una buena zona que provee servicios para mascotas, y hay incluso una ambulancia para mascotas. ¿Qué había dicho el presidente? Bueno, dijo que esto lo habían construido con la ganancia del Bitcoin. Entonces explicó una cosa que contablemente no hacía mucha lógica en términos de decir que cuando el Bitcoin sube de precio, eso hace que cambie el valor, entonces uno puede tomar esas ganancias del fideicomiso sin haber vendido las monedas, sino que simplemente porque el Bitcoin sube de precio, entonces aparecen más dólares en la cuenta. Más o menos una simplificación de lo que el presidente explicó, y que muchos economistas le dijeron, mira, eso no tiene sentido a menos que hayan vendido las monedas. Bueno, entonces negaron que hubieran vendido las monedas, no las vendieron. Hasta que hace unos días, la semana pasada, el Ministerio de Hacienda dijo, no, sí vendimos monedas para financiar eso. Entonces, es una buena pregunta, porque entonces si uno dice, vaya, si esto tiene ganancias, si el fideicomiso, el dinero tiene ganancias cuando el precio sube, ¿qué ocurre cuando el precio baja como ahorita? Supongo que por la misma lógica tendría pérdidas, pero entonces luego el gobierno dice, no tenemos pérdidas hasta que vendamos las monedas. Entonces es un poco una moneda un poco casi mágica, ¿no? Un activo un poco mágico, en el sentido de que cuando sube el precio tiene ganancias sin vender, y cuando baja no tiene pérdidas porque no se ha vendido. Es una cosa bastante difícil de explicar. Creo que en otro sentido, yo creo que el gobierno sí tiene una responsabilidad. Por ejemplo, si hay salvadoreños que invirtieron en esto basado en los consejos financieros o en el ejemplo del gobierno, la salvadoreña es una economía de subsistencia. Es decir, parte de la explicación de por qué la gente no tiene cuentas bancarias es porque usualmente ingresan el dinero que gastan. Es decir, nunca tienen un dinero en exceso, como decía Mario, para que esté ahí depositado en una cuenta. Entonces, cuando el presidente, ahora que bajó el precio, le dijo a la gente, miren, tengan paciencia, que su inversión está segura, es hablarle a una parte del país bien pequeñita, bien específica, porque la mayoría del país no sé, viven hay un 25-26% del país que vive con menos de $50 al día, que es la medición del Banco Mundial para determinar la pobreza. Y hay gente que tiene, no sé, que ingresa $10 por día, que tiene 3 hijos, que tiene una casa. Esa gente tendrá paciencia, podrás pedirle paciencia de su inversión, podrá apartar alguna parte de sus ingresos y meterla ahí, y que se le olvide mientras su inversión rinde. Eso no es factible, no es real para la mayoría de habitantes de ese país. Mario, precisamente la encuesta de la UCA de El Salvador en mayo pasado revela que el 71% de la población cree que la implementación de la ley Bitcoin no ha tenido ningún beneficio a su economía. ¿Cómo afecta esto al gobierno de Bukele? Va a sonar un poco contradictorio, pero yo creo que le afecta muy poco. El Bitcoin, yo diría que ha sido el primer fallo político y de estrategia evidente de la administración de Nayib Bukele. Sin embargo, a nivel global, creo que no le hace mucho efecto, porque aún así la política más grande que promociona el gobierno es justamente el tema de seguridad, y aquí vemos de nuevo otra contradicción. Si nos vamos de nuevo a las entrevistas de las universidades, mucha gente dice, sí, nos parece bien que por ejemplo, con el tema de los estados de excepción, en que se están violando muchos derechos de la población, la mayoría de gente dice estar de acuerdo, pero al mismo tiempo no están de acuerdo en la forma que se implementa. Y yo lo que podría decir es que
Lo que muestra esto es que estas estrategias de propaganda y publicidad desde el gobierno funcionan muy bien para ellos porque le permiten, en este caso, a Nayib Bukele blindar su imagen personal de los fallos que puedan tener sus políticas o de la forma de cómo los implementan. Nelson, ¿eso quiere decir que Bukele está perdiendo en su apuesta por el Bitcoin? Es nuestra conclusión, es decir, si nosotros nos ponemos a medir según los parámetros que él mismo dio, no está funcionando y además él lo sabe. Es decir, en su discurso de rendición de cuentas, en su discurso de 3 años para conmemorar el tercer año de su gobierno, no mencionó Chivo Wallet. Tiene desde marzo que no tuitea sobre Chivo Wallet. O sea, no se habla de Chivo en el gobierno, es un tema bastante sensible, no se habla de Bitcoin. En ese discurso lo único que mencionó fue Bitcoin City, que es una promesa de construir una ciudad futurística en el Golfo de Fonseca, que supuestamente va a estar financiada a través de la venta de unos bonos Bitcoin, unos bonos de país respaldados en Bitcoin, que tampoco han salido a la venta. Es decir, para decir que es un éxito, el presidente tiene muy poco que mostrar. Entonces no lo muestra y no lo dice, y sabe que es un tema impopular, sabe que es la primera apuesta impopular de su gobierno. Y es una cosa, creo que como decía Mario, estadísticamente bastante rara. Las mismas encuestas que dicen que Bukele sigue teniendo porcentajes de aprobación cercanos al 90%, también dicen que la gente no está usando el Bitcoin. Es decir, ni siquiera las personas que son su base, las personas que creen que Bukele está siendo el mejor presidente de la historia de El Salvador, tampoco ellos usan Bitcoin. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, al momento de grabar esto, 669 asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que desde hace décadas desarrollaban proyectos de beneficio para las poblaciones más vulnerables y pobres de Nicaragua, han sido eliminadas jurídicamente por la dictadura. Y al ritmo que va esta gente, es posible que cuando vea este video, esa cifra ya sea mucho mayor. La ejecución masiva de personerías por el pelotón de fusilamiento jurídico de La Chanchera, dirigido mayormente por el paradiputado Filiberto Rodríguez, chorrea sangre de necesitados. Y es que, dígame, si ya es un pecado cancelar organismos que se dedicaban a desarrollar la conciencia ciudadana, ¿qué será cerrar organismos que luchaban contra la leucemia, el cáncer infantil o el labio leporino, por ejemplo? 50 organizaciones vinculadas a la salud han sido cerradas, 51 vinculadas a los derechos humanos, 58 del ámbito educativo, 241 del ámbito del desarrollo. Entre los afectados tenemos a campesinos, mujeres, estudiantes, niños. ¿Por qué tanta hazaña contra estos sectores tan vulnerables de la población? Organismos religiosos, organismos de apoyo a las mujeres, a los artistas. Al igual que con la masacre paramilitar de 2018, las víctimas vienen de todos los sectores de la sociedad, comprobando una vez más el carácter tiránico y criminal de esta dictadura. La apuesta del régimen no es solventar las necesidades que estas organizaciones cubrían por su cuenta. No tienen ni los recursos, ni la experiencia, ni las ganas. La apuesta de la dictadura es que todos dependan de ella para cualquier cosa, para así, si no tienen la obediencia del pueblo por ser queridos, tenerla porque son temidos. Un plan asqueroso y demencial como solo puede salir del Carmen. Lograrán con ello exterminar la solidaridad natural de la gente y el compromiso de tantos con la protección y el bienestar de su prójimo y nuestra casa patria que es Nicaragua. Lo dudo. Seguro, mucha gente seguirá buscando cómo realizar su labor. A esa gente, todas nuestras buenas vibras, y a los criminales envidiosos y mediocres del Carmen, toda nuestra condena. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y... ¡chao! Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Si todavía no lo hacen, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, en Europa y América Latina.
Ya somos 363,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y por su confianza. Y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que hay que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que este viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial. Les esperamos en el programa esta semana, este domingo 26 de junio. Buenas noches. Con la verdad.